Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Em, para comenzar y repasando un poquito lo que se vio este lunes, los trabajos, em, algo para ir recalcando. Las fechas de entrega de los trabajos son el 22, lunes 22 y 29 el recuperatorio del primer trabajo. Em, Si bien el día lunes muchos trajeron el diseño, el bosquejo de las pantallas del sistema o de lo que va a pasar a ser su sistema, hay muchos que trajeron el bosquejo diagramado en alguna herramienta, y por ahí lo que necesitamos es que no se queden porque les está quedando muy poco tiempo para que eso lo plasmen, ese diseño ya lo plasmen en el IDE, la herramienta que van a utilizar para el desarrollo. Eh, para el próximo lunes deberían avanzar con con respecto a esa parte, y como punto principal es, recuerden que habíamos dicho un formulario que van a tener que presentar. Eh, Como definición y para que todos hagamos lo mismo, tomen el formulario de alta, baja y modificación de usuarios, ¿sí? Los grupos ese formulario como eh, para hacer el que vamos a tomar como funcionamiento en la primera entrega. Después, para la primera entrega, para que vaya quedando claro también lo que van a tener que presentar, y que también se habló bastante este lunes, que fuimos hablando con los distintos grupos, como primera entrega tiene que venir todas las funcionalidades, es decir, todo el esquema de su sistema para los distintos perfiles, y funcionar, solamente deben de desarrollar el funcionamiento del formulario de usuarios. ¿Queda claro lo que incluye esta primera etapa o tienen algunas dudas? Buenas tardes, profe. Entonces, maquetado todo el esquema, pero funcional solamente la alta y la baja. ¿Así? Ah, sí, Perfecto, exactamente, gracias. exactamente. Todo maquetado y el formulario de usuarios para la alta, baja y modificación que tenga desarrollado, Ya, más la gracias. validación de campo, más la validación de registro, el formulario que funciona así. Ok, ok. Gracias. Entonces,
ya lo conectamos a una base de datos, profesor, porque yo tenía entendido que eso era recién en la segunda parte, como en taller uno. Eh, no, aquí ya vamos a conectar a la base de datos. Ok, es. No sé si algo más, los profes por ahí que también estuvieron controlando los trabajos el lunes, algo más de destacar o objetivo que plantearle para el avance de los trabajos a los distintos grupos, por ahí si tienen algún punto que hay que destacar, digamos. Sí, buenas tardes. Ricardo, solamente comentar para los alumnos que también están cursando base de datos uno que en la clase de hoy vamos a mostrar una herramienta de cómo manejar los datos de una base de datos SQL Server. Los que ya cursaron, se asume que ya lo conocen y ya lo saben usar. Y después con eso que vean en la clase de hoy, sobre el acceso a la base de datos, van a poder trabajar en la conexión con la herramienta del Visual. Eso Bien, nomás. bien, bien. Em, ¿Algún alumno que tenga su diseño inicial que quiera mostrarnos, hacer alguna consulta? O alguien que ya haya hecho la conexión a la base de datos y quiera mostrarlo, también puede servir. Ujú. Em, aprovecho también tema de validaciones. Eh, recuerden, creo que lo hablábamos en alguna de las clases, tenemos validaciones de caracteres, de controlarle, lo que yo siempre digo, ustedes le tienen que controlar el teclado al usuario que está cargando de manera tal de que los datos que ingresen a la base de datos sean los datos más limpios posibles, ¿sí? Entonces, las validaciones que pedimos son validaciones de campo, números donde tiene que ir número, letras donde tiene que ir letras, formato de fecha, de acuerdo a los formatos, digamos, días de 1 a 31, meses de 1 a 12, ¿sí? Eh, todos todos esos controles son muy importantes y necesarios para tenerlo de lo más limpio posible los datos, que eso nos asegura una aplicación también estable, ¿sí? De manera tal que si en algún momento si permito el ingreso de datos a, que no se corresponden en algún momento, su sistema puede encontrarse inestabilidad porque quiere sumar una letra y va a crashear, o quiere buscar una fecha que no corresponde y nos va a arrojar cualquier cosa si nos equivocamos. Entonces, es muy importante la validación de datos antes del ingreso. Así también como está la validación de cada uno de los campos, también es importante la validación de los registros. Controlen que no se puedan grabar registros vacíos, porque por ahí encontramos el botón grabar y no tiene ningún campo, no tiene ningún dato los campos y le permiten grabar. Y se van a grabar un montón de registros vacíos. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es hacer una definición de los campos que tienen, los campos necesarios que se deben grabar. Eh, también en la validación de los registros, eh, lo que ven en base de datos también es importante. Acá tenemos, generalmente la mayoría de los sistemas tiene usuarios, clientes. Bueno,
puede ingresar, se puede dar de alta un único, tienen que tener la clave única con el DNI, un único cliente, un único usuario con el mismo nombre y apellido, es decir, el DNI tienen que controlar si existe, no grabarlo, no duplicarlo. Bueno, todas esas consistencias de datos son muy importantes aquí. eh, en este primer formulario, de ahí surge un poco la idea de la materia de tener un formulario objetivo, el cual cumpla con todos estos requerimientos para poder entregar el primer trabajo. ¿Están claras el tema de validaciones? Sí, profe. ¿Dudas o consultas, chicos? Hablen, no. O alguien quiere mostrar por ahí su sistema, opinamos entre todos. Recuerden que esto por ahí es una clase para que podamos ir compartiendo con los compañeros lo que van haciendo. La construcción, el diseño, el desarrollo que cada uno hace puede variar y puede variar mucho de acuerdo a la interpretación, pero el objetivo puede terminar siendo el único objetivo, que es hacer un desarrollo para el ingreso de datos para esta primera etapa, ¿sí? Después, en la segunda etapa, la idea ya es un poco explotar los datos y darle forma a un aplicativo que le estamos vendiendo a un cliente. Consultas, chicos. Si no hay consultas, eh, no sé, los profes, si no tienen algo más que agregar. En el chat, profe, un compañero puso una consulta. Supongo que no pudo abrir su micrófono. Tienen en cuenta a la hora de corregir. A la hora de corregir, nosotros lo que tenemos en cuenta es que el sistema funcione, que tenga un flujo. Nosotros les pedimos que tengan todas las pantallas maquetadas, entonces, bueno, primero que tenga un flujo, que vaya realizando un flujo dentro de cada perfil, es decir, que estén diseñados los tres perfiles con flujos acordes, digamos. Cuando digo acorde, por ahí voy al hecho de que hayan definido con su profesor, se hayan sentado con su profesor y le ha dicho sí, está bien, porque por ahí puede pasar que en la distribución de funciones en los distintos perfiles, por ahí exageremos o por ahí nos aparecen con sí, perfiles un poco medios extravagantes que no dan, entonces por ahí todo tiene que ser revisado, revisen lunes a lunes, aprovechen a pedir la validación un poquito con el profesor que tienen. Entonces, que vaya fluyendo. Y el formulario que tiene que hacer el alta, baja y modificaciones, no tiene que cancelar, tiene que poder dar el alta sin ningún error, con los mensajes adecuados para el operador. ¿A qué me refiero con los mensajes al operador? No sé, se deben rellenar todos los campos, alta correcta, siempre informándole, tampoco en un término medio, tampoco no abusen que por cada paso que hacen en el sistema le pongo un mensaje, eso por ahí
y a su vez le obligo a que tenga que dar a aceptar. No, por ahí son mensajes que aparecen y desaparecen, mensajes misceláneos que, que de manera tal de dar una información y de que darle seguridad a cada operador. Cuando ustedes se sienten a desarrollar, pónganse siempre del lado del operador que va a estar cargando, ¿no? No piensen en el desarrollo, piensen en la adquiriencia que puede llegar a tomar el usuario a su sistema, digamos. Entonces, por ahí, eso es lo que corregimos, es el funcionamiento. Tiene que funcionar. Tiene que compilar, correr y desplazarse en en todas las funcionalidades, digamos, del maquetado que hace. También se tiene en cuenta, Tomás, la parte visual. Si le ponen iconos, que no sea una pantalla muy cargada de imágenes, pero que tenga lo suficiente como para entender gráficamente qué hace cada función de cada pantalla. Eh, los botones en cada pantalla que estén ubicados siempre en el mismo lugar, ya sea el botón aceptar o cancelar, más allá de que en esta instancia aún no van a estar funcionando, pero si en una pantalla pusieron el aceptar a la derecha, en otra pantalla trate de mantener siempre el mismo orden, el mismo tamaño, el mismo color para botones que cumplen con la misma funcionalidad, digamos, cosa lógica de un sistema comercial. Profe, ¿le puedo mostrar un segundo? Porque tengo una duda sobre cómo plantear el diseño de de la aplicación. ¿Será Bien, que le puedo mostrar? sí, sí. Qué cantidad de cosas. A ver. Eh, aunque Bueno, si bien nosotros ya tenemos hecho hasta ahora esto que vendría siendo, se supone, el inicio de sesión, acá solo tiene la lógica para que acceda a los distintos perfiles, pero la vista no tiene ninguna diferencia entre los tres perfiles y tampoco tiene funcionalidad acá, o sea, solo está hecho esto, pero con el profe Juan le habíamos mostrado esto que tenemos maquetado en Figma, que, bueno, nos había dicho, sugerido, digamos, que esto, en vez de tener acá botones de ver, editar y eliminar, que dentro de la misma vista nada más digamos, acá abajo, en esta parte,
o sea, si nosotros tenemos eh, la vista acá, digamos, este lado de la pantalla, tendríamos eh, acá la barra de búsqueda, acá la tabla con los clientes, pero claro, nosotros, bueno, lo que nos había sugerido el profe es que directamente cuando se selecciona un registro dentro de esta tabla, se carguen acá abajo los datos del cliente, como por ejemplo nombre, apellido, DNI, pero claro, en nuestro sistema el cliente tiene también, está relacionado con equipos y con presupuestos y órdenes de servicio. Entonces, esos presupuestos y esas órdenes de servicio no se podrían ver, o al menos en su totalidad, en, en esta vista, porque esta es la vista de clientes, digamos. Eh, clientes. Lo que le quería preguntar es si estaría bien que nosotros hagamos, por ejemplo, como esta tablita, una tablita para los equipos, una tablita para los presupuestos y una tablita para los equipos, y que clicar en esos presupuestos, que lo mande a dentro del menú lateral. Supongamos que acá tenemos los clientes, y acá tenemos los presupuestos, que al clicar sobre ese presupuesto, se mande al usuario a esa ventana, y que en esa misma ventana, que va a tener una estructura similar a esta, eh, pueda ver los detalles del presupuesto. Porque si nosotros queremos poner todo acá en la misma pantalla, entonces para eso hacemos solo una pantalla y que tenga todos los datos. Entonces no sé si estaría bien hacerlo así. No, creo que el profe Juan Cusiol es el que está con nosotros. Sí, sí, Juan, recuerdo que charlamos de esto el lunes. Primero, lo que tienen que hacer es filtrar qué va a ver cada perfil. Eso es lo que habíamos Sí, hablado. sí, sí, eso Entonces, sí. de acuerdo a lo que va a ver cada perfil del sistema, va a ser cómo van a armar el menú de acá de la izquierda. Y después Ajá, lo que yo les había sugerido, pero fue una sugerencia, si ustedes lo quieren seguir manteniendo como está ahí en la lista, el botón ver, editar o dar de baja, lo pueden seguir manteniendo porque lo que yo les decía es, si en una sola pantalla ustedes le agregan ese detalle en otro cuerpo de la misma pantalla, ya tienen resuelto el alta también, que no lo tendrían ahí. Ustedes para claro, dar de alta a un nuevo cliente tendrían que poner un botón y con ese botón ir a otra pantalla o mostrar otra parte de la pantalla, el detalle del registro, digamos. Lo que yo le claro. había sugerido es que con un mismo modelo de pantalla, como les había mostrado el profesor Guarín hace 2 clases atrás, ustedes podrían tener resuelto ya todas las funcionalidades del CRUD. Eso era una, Ajá, una sugerencia, pero si ustedes lo quieren mantener así, no hay problema. Respecto a lo otro, en el caso de ustedes en particular, el sistema que ustedes están desarrollando o que van a desarrollar, tiene por ahí una complejidad que en algún momento tienen 4 tablas anidadas o relacionadas. sí. Cliente, presupuesto, equipo y orden de trabajo Orden de asociado al servicio, sí. presupuesto y a los equipos. Entonces, eso es lo que hay que ver bien de acuerdo al perfil de cada usuario, hasta dónde puede ver Claro, eso sí, de esos eso se datos. entiende que hay perfiles que van a poder ver cosas que otros no, Exacto. Entonces, pero yo creo que el único que va a poder ver las 4 tablas, digamos, relacionadas, cliente, presupuesto, equipos y orden de trabajo, va a ser el administrador o si no recuerdo mal,
era ese el único perfil el que podía ver todo. Después los otros van a ir viendo de acuerdo al trabajo la etapa en que esté ese equipo. Cuando el equipo Ujú. entra, tienen el presupuesto, entonces el que va a generar el presupuesto solo va a ver cliente, equipo y presupuesto. Va a generar, si bien, una orden de trabajo, pero en el momento en que el cliente lo acepte. Claro, es verdad. Entonces, son todas etapas distintas y que por ahí no es el mismo perfil de usuario que tiene que ver todo. Entonces, no creo que en algún momento tengan que verse todos y sobre todo en la misma pantalla, porque quedaría muy cargado. Claro, sí, por eso. Eso, ¿Mm? principalmente era por eso, para que no quede tan cargada la Exacto, vista. pero creo que eso se va a ir acomodando con los perfiles. Por eso capaz que por ahí todavía no lo tienen bien claro por el tema de los perfiles. En todo Ujú. caso, el lunes, si llevan algo ya como para presentar, lo vemos más en detalle ese tema. Ok, ok, está, profe. Muchas Ahí gracias. agrego algo más. Piensen lo que le decía, piensen un poquito en la claridad que tiene que tener y sobre todo hablamos que tenemos que manejar los datos y permitir hacer validaciones y demás de todos los campos. Cuanto más claro tenga el usuario con qué registro, porque si vos trabajás sobre los registros con los botones ahí, vas a tener que por ahí a lo mejor quedan una forma no tan visual, tan clara para el operador que está en ese momento. Entonces, por ahí conviene mostrar los datos en una parte del formulario de manera tal de que sea clara que estoy trabajando con ese registro. Si no, va a querer modificar el precio de la Coca-Cola y va a elegir la Sprite o va a elegir un vino, por decirte, y se va a equivocar en Ajá. el precio. Entonces, cuanto más claridad tenga el operador, piensen, por eso le dije, ustedes se tienen que poner del lado del operador. Cuando tenga muchos registros esa tabla, incluso, o por más que lo filtres y muestres lo que tenga que mostrar, puede llegar a tener esta complejidad. Entonces, dejémosles claro, controlémosle el teclado, mostrémosle bien la pantalla al operador para que pueda trabajar cómodo y seguro. Es decir, si estoy cambiando la Coca-Cola, tengo que ver que estoy cambiando los datos de la Coca-Cola, de este producto, que por ahí no, porque una línea arriba, una línea abajo, después de 5 horas de estar mirando pantalla, seguramente que puede meter la pata. Entonces, de la otra forma es un poco más seguro. Claro, entiendo. Entiendo, sí, nosotros principalmente, o sea, en principio, lo que íbamos a hacer es, como se hace por lo general en las aplicaciones web, que es una vista con toda la tabla de clientes y que esa vista, como vemos acá, tenga los botoncitos, que ese botoncito vaya a otra vista que tenga todos los detalles. Entonces queda más claro con qué Ah, registro se está trabajando, digamos. Claro, con con el el ver o ver. con el editar. Ah, listo, sí, sí, exacto. Con Claro, el ver o con el editar le presentás los datos adelante de eso. Eso sí, ahí es una claro. buena salida también. Claro, eso íbamos a hacer como en Sí, principio, sí, pero bueno, también nos pareció una buena idea la sugerencia del profe, sí, que sí. nos sugirió hacer todo en el mismo, pero ayer cuando lo estábamos haciendo, era como que quedaba muy cargada la vista, entonces a lo mejor en una tienda es mucho más sencillo, pero en nuestro sistema, como hay tantas tablas relacionadas, capaz queda un poco cargado. Sí. Entonces sí, seguramente lo hagamos de este modo. Bueno, eso nomás era, profe. Muchas Bien. gracias. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguien más que quiera consultar algo? Profe, buenas tardes. Yo tengo una consulta. No me acuerdo qué base de datos usábamos. ¿Cómo?
no me acuerdo qué base de datos usábamos, no me acuerdo si era MyServer, SQL, MySQL Server, perdón, o cuál. En realidad, la mayoría de nosotros lo venimos para que trabajen con SQL Server. No obstante, por ahí si ustedes están con el expertise suficiente como para manejar otra base de datos, no hay problema. Creo que, Juan, ustedes en base de datos trabajan siempre con el motor SQL, así que, o no sé, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, Nosotros en base de datos uno también para los prácticos usamos SQL Server en alguna de las últimas versiones. Eh, la recomendación acá que usamos Visual Studio es, si no tienen ya ningún conocimiento previo sobre otra base de datos, es que usen también SQL Server porque al ser nativa, al ser de la misma empresa, Microsoft, se integra mucho más fácil con la herramienta y tiene un IDE bastante intuitivo y, y accesible para crear los objetos y manipularlos, que eso es justamente lo que vamos a mostrar hoy en la clase más tarde de base de datos. Sí, lo que tienen que tener en cuenta, los que ya están empezando a trabajar con base de datos en el proyecto, es que no hagan la base de datos embebida en el proyecto. Tiene que ser una base de datos externa y después hagan la conexión desde la herramienta, porque ocurre a veces que definen la base de datos y la definen como parte del proyecto. Entonces, cada vez que tienen que trasladar el ejecutable, tienen que trasladar toda la base de datos. Eso no es lo recomendable. Así es. eh, sí, al proyecto que ustedes están trabajando hasta ahora, si ya empezaron a hacer en las pantallas, los distintos formularios, a ese mismo proyecto después lo conectan a una base de datos SQL Server. En esa base de datos SQL Server es donde ustedes tienen que definir todos los objetos con los que van a trabajar en este proyecto. Digo objeto porque algunos no solo usan tablas en las bases de datos, algunos usan procedimientos, funciones, otros objetos. Y lo que vamos a mostrar hoy es una herramienta. Si bien el Visual Studio tiene una interfaz que permite hacer algunas cosas con la base de datos SQL Server, hoy vamos a mostrar otra de uso gratuito que es mucho más sencilla de usar y más potente, que se llama SQL Management. Algunos ya la conocen, ya la están usando. Entonces, en definitiva, van a poder usar el software de la base de datos, que se instala, por lo general, ya si usted depende de cómo están en la herramienta, ya lo instala. El software, este IDE para el acceso a esa base de datos, que se llama SQL Management. Y por otro lado, este IDE del Visual, que es donde ustedes están haciendo o van a hacer el desarrollo de su aplicación. Ese IDE de la base de datos, en teoría, lo van a usar para el acceso a la base de datos, lo van a usar solamente cuando definan los objetos, porque después ya toda la manipulación de esos objetos lo van a hacer dentro del Visual. No sé si se entiende eso. Si no se entiende ahora a la noche, vamos a tratar de aclararlo mejor. Yo no es que no entendí, profe, sino que me distraje porque estoy en mi trabajo. ¿Lo puedes repetir, porfa? Luzmila, ¿vos estás cursando base de datos también? No.
¿No? ¿Ya la cursaste? Sí, hace bastantes años. Bueno, ¿tu compañero de grupo? También de la curso. Bueno, entonces sería bueno si pueden participar hoy por lo menos un rato de la clase de base de datos para refrescar, no les vendría Vale, mal. Es a las 20. Algunos de tus ok. compañeros ahí te pueden pasar el link para conectarte. Dale, Lo que, gracias, lo que, profe. lo que yo decía es que si bien en esta primera etapa lo único que se les pide, en esta primera entrega, lo único que se les pide es un CRUD sobre una tabla, que es la tabla de usuarios que tienen todos los proyectos, van a tener que definir su acceso a la base de datos y definir esa tabla como mínimo en la base de datos para poder interactuar con los registros de esa tabla. Esa base de datos eh, tiene que ser una base de datos externa al proyecto, porque Visual Studio te permite definir de diferentes modalidades las bases de datos. Una de ellas es embebida dentro del proyecto, lo cual genera que el ejecutable o el aplicativo, cada vez que lo quiera trasladar a otra máquina, es muy grande, porque con el aplicativo lleva los datos. Y no es lo que se usa, digamos, siempre la base de datos por lo general está en otro servidor distinto a donde está el aplicativo. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es cómo manipular los datos, cómo definir una base de datos y cómo manipular los datos o los objetos en general de esa base de datos con una herramienta de uso gratuito y libre que se llama SQL Management. Entonces, todo lo que sea el acceso a la base de datos, ustedes lo van a poder hacer a través de esa herramienta y no a través del visual, no a través de esta herramienta que ustedes están usando, porque si bien esta herramienta también permite la manipulación de objetos directos de una base de datos sin pasar por código, digamos, no tiene todas las funcionalidades que tiene la otra herramienta. Eso es en conclusión lo que dije. Ok, gracias, profe. Bien. Facundo, ¿te quedó más claro? Bien, igual esto, insisto, no se preocupen porque esto va a ser recién necesario el uso intensivo de esto para la segunda entrega. ¿Hay alguien que ya haya conectado su proyecto a una base de datos y lo quiera mostrar? Bien, desilusionado con lo que ya aprobaron base de datos, ¿no? Sí, pueden usar LinkU
para el acceso a los datos de una base de datos, Juan Martín. Pueden usar. La conexión en realidad se hace con otros objetos dentro de... Bien, Abdul, te tomo la palabra. Bien, no sé, Ricardo, creo que está Bien, todo más o menos sí, claro. sí, sí. Esperamos los avances el lunes, chicos, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bien, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hola, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. luego. Luego,